Buenas, buenas, muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tenemos aquí al Cascamar maniático, ¿vale? Increíble, ya han salido un montón de composiciones que ahora veremos, os las voy a enseñar. Y diréis, Mago, pero no tienes las batallas para hacerlo. Sí y no, ¿vale? Quería verlas por mí mismo primero, el primer día. Ya sabéis que al final no os frustréis tanto los primeros días de que salga un boss, porque puede haber gente que al quinto día, al sexto día, al séptimo día saquen mejores composiciones. Con lo cual mi pensamiento principal es que no cambiéis talentos, no hagáis nada hasta que ya el boss por lo menos vaya por la mitad de la vida, ¿vale? Y ya sí os recomendaría que cambiarais las formaciones de talento, ¿vale? Entonces, dándole inicio ya al vídeo, ¿qué composiciones son las que mejor están funcionando? Para mi sorpresa, torturadores, ¿vale? Torturadores, si en el anterior boss eran zombies y portadores de luz, en este es torturadores, ¿vale? Torturadores y salvajes son los dos que mejor están funcionando y me han sorprendido. Me ha sorprendido mucho, como podéis ver ahí estoy séptimo, probando la de torturadores. No tengo el árbol de torturadores subido, con lo cual tengo que cambiarlo. Pero fijaos aquí que ha hecho 300 millones, o sea, está muy bien. Y fijaos que hay un cambio significativo que es con Odi, o sea, cambiando a Kruger por Odi. Fijaos que el posicionamiento es el mismo, ¿vale? Si me voy aquí a la formación, el posicionamiento es el mismo. He hecho 6 millones más, ¿vale? Y diréis, ¿cómo es esto posible? ¿Es porque Kruger es un debuffer? No, porque Kruger, si lo pensamos, reduce la defensa física. Nadie de mi equipo hace daño físico, todo el mundo hace daño mágico, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esto? Por las habilidades del Cascamar, ¿vale? El Cascamar tiene unas habilidades muy concretas, ¿vale? Las cuales hacen, o lo que en cierta manera permite, es que absorbe a un enemigo, ¿vale? En este caso siempre va a ser el personaje que más cercano tenga a melee. Y le va a impedir realizar ninguna actividad. Con lo cual, lo que buscamos en estas composiciones, ¿vale? Por ejemplo, en la composición que llevamos con Kruger, Faraesto, Mikola, etcétera, etcétera, lo que buscamos es que absorba tanto a Kruger como a Mikola. Y ambos Faraestos puedan pegar de gratis, ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que se coma a Kruger, nos da igual. Y si se come a Mikola, también nos da igual. ¿Por qué? Porque ya tiene el campo puesto. Con lo cual, en ambas situaciones nos da igual. ¿Ok? Después tenemos a Lily May para hacer más daño y aumentar el daño que el objetivo recibe. Y tenemos a Smokey para potenciar aún más el daño de Faraesto. ¿Vale? Dicho todo esto, Mako, si tengo Faraesto una copia o lo tengo con dos copias, ¿puedo utilizar esta compo? Sí, lo podéis llegar a utilizar, sobre todo a partir de que tengáis el arma, o sea, que lo tengáis en Mítico Plus es cuando escala muy bien, ¿vale? Pero por lo que se ha estado viendo, a partir de Legendario Plus es cuando Faraesto por lo menos hace bien su trabajo, ¿vale? Como siempre, si no tenéis a Lily May o alguno de estos personajes, podéis cambiarlo por otro carry. O sea, podéis poner a Marily, podéis poner a Odi. O sea, otro personaje que al final aporte mucho daño. Pero como veis, aquí durante toda la pelea, ni Kruger ni Mikola han jugado. O sea, los únicos que han podido jugar han sido el resto del equipo. ¿Ok? Obviamente, lo importante es que Faraesto se lleve los bufos de los torturadores. Esto también es muy importante. ¿Ok? Entonces, como sé que muchos de vosotros queréis todas las variaciones y queréis todas las cosas, he conseguido encontrar en la página de analítica justamente todas las composiciones que se han estado subiendo. Y la verdad que es una currada brutal, ¿vale? Y vamos a poder ver todas las facciones con todas sus variantes y os voy a decir las que mejores están funcionando por ahora, ¿vale? A este día 1, ¿vale? Este día 1, como siempre, ya sabéis que cuando hay alguna variación muy drástica de que sale una compo muy buena, pues subo otro vídeo, ¿vale? Aquí lo deberíais estar viendo actualmente todos los equipos de Maulers, ¿vale? No os fijéis demasiado en el posicionamiento, ¿vale? Porque es muy relativo dependiendo los personajes si los tenéis subidos. Por ejemplo, si tenéis subido a Faraesto, pues lo tenéis que poner detrás del todo, como estáis viendo con el hechizo resonante. Pero si no lo tenéis subido, pues vuestros carries serían Odi y Smokey, ¿vale? Si los tenéis más subidos, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, queráis hacer más daño o no tengáis ciertos personajes, pues lo podéis sustituir por otros personajes que hagan daño, como puede ser el caso de Corin, como puede ser el caso de Lily May, Brion, o sea, todos estos personajes al final lo que hacen es potenciar el daño, hacer más daño, o sea, de cierta manera todos van de la mano.
Actualmente, ¿cuál es el equipo que mejor está funcionando? El B2, ¿vale? El equipo de B2 que está ahí, perdón, de B1, que me he equivocado, es el que mejor está funcionando, ¿vale? Después, composiciones de salvaje, ¿vale? Composiciones de salvaje que mejores han visto. Igual, vuelven a entrar para esto. Si lo tenéis o sea, con una copia, funciona decente, o sea, no es un personaje brutal, pero aún así hace su función, que es que si no lo tenéis subido, lo que va a hacer es que coman a los dos faraestos y el resto de vuestro equipo pueda jugar, ¿vale? En este caso, como veis, ponemos a Eiron, a Brion y a Lily May. ¿Por qué estos tres? Porque los tres hacen daño mágico y los tres potencian el daño mágico. Fin, ¿vale? Eiron creo que lo hace con el Supremo Plus. En caso de que no tengáis subido a Eiron, tendríais que poner a... ay, perdón. A Parisa, ¿vale? Tendríais que poner a Parisa si no tenéis a Eiron para poder buffar a otro de los personajes. Brion aumenta el daño recibido. Smokey para curaros, para que no os maten al equipo. Y Lily May igual, porque es actualmente de los mejores personajes que hay, ¿vale? Si no tenéis a Faraesto, ¿vale? Aquí tenéis una variación que sería con Rainier. ¿Cuál es el problema de esta? Que normalmente os va a comer a Rainier y os va a comer a Iron, ¿vale? Y Smokey no va a aplicar bien su aura, con lo cual es la única putada que yo le vería a esta compo. Aún así, por lo que se ha visto, funciona medianamente bien. Con lo cual, si tenéis un Rainier medianamente subido y todo esto, puede que os funcione, ¿ok? Variaciones con portadores de luz. Si alguien ha sacado Sinbad o habéis sacado a Sinbad por X motivo, pues aquí tenéis una compo con Sinbad que está funcionando muy bien. Es la composición que normalmente veríamos de Corin con Faraesto. Al final, Faraesto, aunque no lo tengáis subido, es muy bueno, una sola copia, por lo que se ha estado viendo, sencillamente porque pueden devorar a los dos Faraestos y perfectamente el resto del equipo seguir haciendo su trabajo, ¿vale? Porque pensad que va a devorar a dos personas, va a devorar siempre a dos personas. Entonces, si ponéis a Faraesto, en vez de tener 3 personajes en el campo de batalla, vais a tener 4. Y esto es muy importante. Además de que Faraesto es un tanque muy, pero que muy duro. Entonces, os beneficia mucho, ¿ok? Variaciones de portadores de luz con Cassidy, ¿vale? En caso de que no tengáis ese Sinbad, podéis poner a Cassidy, como estáis viendo ahí, ¿vale? Y podéis poner, en vez de Smokey, podéis poner a Mikola. Recordad que tanto Smokey como Mikola son intercambiables. O sea, si tenéis más subido a Mikola, poned a Mikola en el sitio de Smokey. Y si tenéis mejor a Smokey, poned al sitio de Smokey, ¿vale? Actualmente, sí es verdad que Smokey está ganando un pelín más al daño que está aportando Mikola, ya que el daño de Smokey es daño verdadero, ¿vale? Con lo cual, sí es verdad que se ve un poco más por encima de lo que es Mikola, pero aún así ambos son muy buenos, ¿vale? Composiciones por debajo del 50% que se han pensado con bala, ¿vale? Ya han salido con bala, como ese tercer portador de luz, que la verdad que está muy pero que muy bien, ¿vale? Y aquí ya están las composiciones que se han empezado a desechar porque por X motivo no han funcionado, ¿vale? Como estáis viendo, la composición antigua con Alsa no está funcionando, composiciones antiguas con Brion, ¿vale? Y aquí, aquí composiciones con hipogeos. Y aún así, fijaos que pone no recommend, ¿vale? O sea, no están recomendadas sencillamente porque necesitáis a Faraesto muy investeado, ¿vale? Necesitáis a Faraesto con muchísimo investment para que medianamente funcione, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente Faraesto va a ser el personaje carry, o sea, va a ser el personaje principal alrededor de las composiciones que vais a ver, ¿vale? A pesar de que veáis a Talene, a Berial, no funcionan tan bien como parecen, ¿vale? Yo he hecho ya un try con una composición full celestiales y hipogeos y la verdad que no ha ido tan bien como yo esperaba y eso me alegra que haya composiciones free to play mucho más asequibles que las composiciones de hipogeos y celestiales, ¿vale? Aquí, como veis, he hecho yo mi propia versión con Scarlita, con Rainier, con Lily May, con Faraesto y la verdad que, o sea, no haces, fijaos, el daño que he hecho aquí, ¿vale? Fijaos que Faraesto no ha hecho prácticamente daño en comparación con las otras tries que he hecho. Fijaos que el daño es mínimo, o sea, es prácticamente nulo. E incluso con la composición de arriba, que voy con torturadores, he hecho más daño que con la composición de abajo. Bueno, he hecho prácticamente el mismo. Teniendo abajo a Scarlita, a Rainier, o sea, que no os preocupéis si os faltan personajes, si os faltan ciertos utilidades, es muy interesante, ¿vale? Bueno, ya hablando de esto, ¿ok? Tenéis que ver lo siguiente, ¿vale? Personajes que pueden serviros muy bien a la hora de que los uséis, ¿ok? Personajes como Florabelle, Zoran, Lily May, Viperian,
todos estos personajes pueden utilizarse de cierta manera. Parisa, ¿vale? Todos estos personajes al final son buffers, ¿vale? Son personajes buffers que pueden usarse al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque lo que necesitáis es un personaje en todo el equipo, en caso de que no tengáis a Lily May, que haga mucho daño en un solo golpe, ¿vale? ¿Para qué? Para romper la barrera de agua, que es una de las habilidades que se pone en el personaje, ¿vale? Entonces, todos estos personajes que hemos mencionado previamente, como puede ser Flora, Florabelle, Viperian, Parisa, todos estos personajes os van a ayudar a destruir el escudo, ¿vale? Con lo cual os puede venir muy bien, ¿ok? Cecia también os puede venir bien para romper el escudo, aunque no es recomendable, ¿vale? Así que no os preocupéis mucho por ello, ¿ok? Personajes, cierta manera, secundarios que se podrían llegar a usar es Coco, ¿vale? En caso de que la queráis usar. ¿Se puede usar Coco? Sí, pero no es recomendable, ¿vale? Fijaos que yo mi cola no la tengo subida y la estoy usando. Y Smokey lo podéis usar igualmente, ¿vale? Con lo cual, este boss por ahora no tiene demasiadas variaciones, por lo que estáis viendo, pero sigue estando muy, pero muy bien, ¿vale? Si hay alguna variación, como siempre, la subiré en un vídeo. Y si vosotros utilizáis alguna compo, o si las compos que he mostrado aquí os funcionan medianamente bien, pues no dudéis en comentarlo abajo en los comentarios, que estaré ahí atento para ver si hay alguna variación o lo que sea. Y nada, como siempre, dejadme un like, suscribiros, darle a la campanita para no perderos ninguno de este contenido. Como siempre, dejadme abajo un comentario que me hace muy pero que muy feliz. Y nada, un saludo, hasta la próxima. Adiós.